Estamos comenzando un nuevo ciclo del estudio de Shemot. Ya hasta la semana anterior estuvimos viendo ya la última parashá correspondiente al libro de Bereshit. Y es ahí en donde podemos sacar algunas conclusiones bien interesantes. Como me comentaba un amigo el día de hoy, Bereshit termina con grandes bendiciones y nos encontramos de lleno con el libro de Shemot, en donde se presentan tremendas dificultades, tremendas pruebas para nuestro pueblo, y es ahí cómo vamos a ir viendo a lo largo de todo este libro todos los desafíos de fe, desafíos que tuvo que sortear nuestro pueblo eh, al momento en que el Eterno les da ya la liberación de la esclavitud. Fue todo un proceso, ¿eh? Y ese proceso permite que en cada una de las parashot, en particular de los Bnei Israel, cuáles fueron los desafíos, y es ahí en donde también podemos hacer puntos comparativos respecto a lo que es el día de hoy, el mundo actual, en donde claramente lo podemos ir graficando como un Egipto en particular. Yo creo que a lo largo del tema que vamos a estar analizando en el día de hoy, nos vamos a percatar de muchas cosas. Nos vamos a percatar prácticamente de muchas características de Egipto en ese momento, y sin duda alguna deberíamos pensar o analizar hasta qué punto esas características se repiten en el día de hoy. Vamos a ir analizando también lo que es la actitud de los Bene Israel y cuál podrían ser nuestras actitudes frente a situaciones en particular muy similares a las que pasó nuestro pueblo en el tiempo en que estuvo cautivo en Egipto. Eso nos va a ayudar a entender varias cosas. Bueno, esta parachá en particular tiene cosas tremendas, muy buenas. Eh, pero en particular nos vamos a centrar netamente en las características sociales que habían en Egipto, y así también la conducta que hubo ante esta situación por parte de los Bene Israel. Es ahí en donde vamos a ir desarrollando algunos puntos bien interesantes y que está relacionado directamente con la asimilación. Eh, ¿Por qué razón es fundamental hablar respecto a la asimilación? Por el hecho de que habla también de cuánto se vio involucrado, en este caso los Bene Israel, con las prácticas de los egipcios. ¿Hasta qué punto se podría decir de que ellos sí se guardaron completamente para el Eterno, independientemente de todo lo que nosotros pudiésemos analizar? Hay posturas respecto a aquello que a lo largo de todos estos más de 200 años que estuvieron en esclavitud, podrían haber sido prácticamente años en donde no recibieron Torá, etcétera. Tenemos otras posturas en donde sí se guardaron completamente, y es ahí en donde se permitió que pudieran prácticamente vivir de una forma mucho más kadosh en comparación a lo que es Egipto de aquella época. Se dice que también Egipto era, en ese tiempo de la historia, era el lugar más idólatra, el lugar en donde había más inmoralidad. Por lo tanto, debemos pensar cuál es el ambiente en el cual se estaban desempeñando o rodeando o viviendo, como tú quieras llamarle, los Bene Israel, para que de esa manera podamos, en cierta forma, analizar y no juzgar. Somos muy rápidos para juzgar y decir, pero ¿cómo fueron capaces de hacer esto otro, etcétera? Eso nos va a ayudar claramente a que podamos tener una noción mucho más importante, más genuina de lo que pasó en aquella época, y poder entender los peligros por los cuales nosotros pudiésemos pasar. La actitud de los descendientes de Jacob cuando vivían en Goshen. Eso es uno de los puntos bien fundamentales, porque acá nosotros, bueno, si nos vamos directamente al Midrash, nos dice de que al momento en que todos los hijos de Jacob estaban vivos, estaban viviendo de forma tribal en particular, eh,
se nos dice de que cuando ellos estaban viviendo acá, evitaron cualquier contacto social prácticamente con sus vecinos egipcios. Pero, ¿por qué se ocurría eso? Netamente por el hecho de que sabían lo que graficaba Egipto y sobre todo también las prácticas que habían como tal. Por lo tanto, querían guardarse puros, querían guardarse de una manera tal que no generara ningún tipo de peligro, ningún tipo de mezcla, y que de esa manera pudieran mantener y sobre todo compartir de generación en generación eh, esa pureza, prácticamente eso especial que Hashem había depositado directamente en su vida. Pero es acá en donde también vemos la actitud de los descendientes de Jacob luego de la muerte de los hijos de Jacob. Y aquí prácticamente la historia cambia, porque después de este suceso en particular, acá los Bene Israel comenzaron a entrar directamente a lo que es la sociedad egipcia de la época. Eh, Podríamos pensar de que ellos ya no querían estar viviendo como vivían antes, sino que querían abrirse un poco más, abrirse a Egipto, pero eso también estaba eh, condicionado a que muchos de ellos, o estaba el peligro para muchos de ellos, que se pudieran asimilar, que pudieran prácticamente ser un poco seducidos por la cultura de ellos, ser seducidos directamente por sus costumbres, por sus creencias, y eso prácticamente va generando que la persona vaya dejando lo genuino y vaya adquiriendo algunas otras prácticas que no debiesen estar directamente en su vida. Por lo tanto, acá vemos que ya no querían estar confinados en Gosen, y es acá en donde prácticamente llegan a la tierra de Egipto, se mezclan con los egipcios, y es ahí en donde nosotros vamos viendo de que también el Midrash nos habla de que se sintieron seducidos o se sintieron atraídos a la adoración de los ídolos, a la adoración prácticamente a los animales. Por lo tanto, es aquí en donde ya todo comienza a desvirtuarse. Es en este punto en particular en donde todo ya comienza a ser diferente, y esas características tan especiales que habían en el pueblo ya prácticamente no estaban. Entonces la inclinación hacia la idolatría en la Tanaj es incomprensible para nosotros en estos días. ¿Por qué razón? Porque mucho podemos pensar, analizar, decir, pero ¿cómo es posible de que llegaran a caer tanto en lo que es la idolatría, a darse tan fácil a la idolatría sabiendo de que el Eterno era real, de que el Eterno había establecido aquí en este punto de la historia? Aún estamos hablando de la Torah oral, no directamente de la Torah escrita, pero aún así había un conocimiento del Elohim vivo, había un conocimiento que permitió a generaciones que se pudieran mantener por un camino correcto, por el camino del diseño de Hashem, y no por un camino que está relacionado o incitado directamente por la fuerza de este mundo, en este caso en particular, por la fuerza de Faraón y su reinado en Egipto. Es acá en donde vamos prácticamente viendo de que puede ser una de las mismas características que se pueden estar viviendo en el día de hoy. Y muchos judíos en particular, muchos judíos mesiánicos también, pudieran caer en digamos, en esto tan delicado y tan delgada línea que podría generar que la persona pudiera tener una inclinación hacia lo incorrecto y no levantar los muros, levantar los cercos como protección a la Torá. Yo no sé si ustedes recuerden cuando nosotros hemos hecho estudios relacionados con Hayesod en particular, dentro de las enseñanzas que se dan, está el hecho de poder levantar cercos a la Torá, cubrir, proteger la Torá, para que de esa manera la persona pueda llegar a vivirla de la forma en que está escrita, y eso pueda generar prácticamente los beneficios o el objetivo como tal por la cual la Torah está escrita. Entonces, la persona que no está levantando cercos, que no esté levantando fortalezas alrededor de la Torah, claramente está haciendo de que la Torah misma en su vida
se pueda ver afectada, se pueda ver amenazada por la fuerza externa y que a la larga podría generar algún daño, quizás menor, un grado mediano o un grado muy alto en la vida de la persona. Por lo tanto, todo este punto en particular, nosotros ya estamos comenzando con el libro de Shemot y pienso de que debieses poner una especial atención a lo que está ocurriendo desde este momento. ¿Cómo es la sociedad? Tú ya te puedes estar imaginando cómo era la sociedad en Egipto, por el hecho de que es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en estos días. ¿Cuáles son las características de los Bene Israel? ¿Tú consideras que pueden ser características muy similares a las que puedan haber en el día de hoy? Tú dices, no, pero es que nadie es esclavo. Claro, no eres esclavo haciendo trabajo forzoso en donde prácticamente ni siquiera te están alimentando, ni siquiera duermes, etcétera. Pero sí puedes ser esclavo de un sistema. Y eso puede generar aún más grado de opresión en la vida tuya por el hecho de que no te permite desarrollarte de la forma del diseño en que el Eterno quiere que tú te desarrolles. Por lo tanto, toda esta asimilación también nos ayuda a entender a nosotros, bueno, hasta qué punto nosotros hay una asimilación y hasta qué punto no. Esperemos claramente en el Eterno de que nos estemos asimilados con un sistema que no es el correcto y que cada día nosotros podamos estar más y más asimilados a lo que el Eterno ha establecido a través de su Torá. Por lo tanto, esta asimilación nos ayuda a entender y a diagnosticar lo que está ocurriendo en estos tiempos. Y quiero tomar de un extracto que está en el Hasonich, que nos dice lo siguiente: cuando fue interrogado acerca del nivel de moral real de los Bene Israel en Egipto, explicó que a pesar de la rectitud de las mujeres judías y de los milagros revelados que ellos experimentaron, eran versados en idolatría. Esto no nos resultaría extraño a nosotros si fuéramos conscientes del hecho de que la inclinación hacia la idolatría en los tiempos de la Tanaj era incomprensible para nosotros hoy. Sí, efectivamente, muchos caen en ese juzgar al momento en que establecen, como decíamos anteriormente, o sea, ¿cómo es posible de que hayan caído tan bajo en la idolatría o tan fácilmente en la idolatría? Y eso se da netamente por lo que también nos dice el Hasonich, y es lo siguiente. Desde el tiempo de los hombres de la gran asamblea, cuando Hashem quitó la tentación, miren, quitó la tentación a servir ídolos, nosotros ya no podemos experimentar el placer y la gratificación proporcionado por la idolatría. Nosotros, por consiguiente, no podemos juzgar la situación de nuestros antepasados que eran constantemente sujetos a esa tentación. El hecho de que su atractivo sea inexistente no prueba nuestra superioridad sobre nuestros antepasados. Más bien, indica, nuestra inferioridad comparada con las generaciones anteriores, puesto que ellas eran tanto más grandes. Hashem las sometió a pruebas las que hoy estarían enteramente más allá de nuestras capacidades de resistir. Aquí hay varios puntos que me llaman mucho la atención. Primero que todo, es acá donde vamos viendo de que había una tentación mayor en esta época de la historia basada directamente en lo que era la idolatría. Y eso prueba claramente de que la generación anterior era una generación mucho más elevada que la nuestra. Es acá en donde prácticamente nos pone en el lugar que corresponde por el hecho de que la persona como tal eh, podría llegar a decir de que la generación en la cual vivió o en la cual vive tiene un grado de elevación mayor a las anteriores. Por esa razón ya no se cae en idolatría, no se cae en esos aspectos como tan fácilmente como cayeron en los tiempos antiguos. Pero eso es malentender el concepto y la verdad es que personalmente me inclino mucho a esta tesis, a este planteamiento que está en el Hasonich, por el hecho de que si ese mismo grado de tentación existiera en esta sociedad actual, creo de que sería más terrible y más complicado todo aquello. No obstante, sí hay otro grado y elevadísimo también de otro tipo de tentaciones en este día, en esta época, en esta generación, y que está relacionado muy directamente con lo que es la inmoralidad, hablado también netamente en el aspecto sexual. Por esa razón es acá donde podemos ver de que en estos aspectos que estamos viendo en esta sociedad están siendo muchísimo más elevados que quizá
lo que vivieron generaciones anteriores. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo de que a lo largo del tiempo también se van manifestando tentaciones que generan mucho más fuerza en la persona y en la sociedad y en la generación en la cual se está viviendo. Por lo tanto, eso nos permite entender a cada uno de nosotros de que toda la generación en particular tuvieron que vivir una tentación poderosísima, potente en sus tiempos. No nos podemos descuidar. Muchas veces decimos o ponemos nuestra mirada en lo que vivió el pueblo o las tentaciones que vivió y que tú no lo consideras tentación para tu vida. O sea, recordemos lo siguiente, el principio que nos dice, tú no juzgues a tu hermano por tener debilidades distintas a las tuyas. Lo que nos quiere decir eso, claro, hay alguien, nuestro prójimo, nuestro hermano en particular, puede tener una debilidad en particular en su vida, quizás no es tu debilidad, y eso no te da derecho, no me da derecho a mí a poder juzgarlo. ¿Por qué razón? Porque quizás en donde él es fuerte, uno es débil. Y a nadie pienso que le gustaría que lo estén juzgando, que lo estén indicando con el dedo por la debilidad que tiene en su vida. Dicho eso, nosotros no podemos entrar en ese patrón de conducta, un patrón de moralidad alta, como tú quieras llamarlo, y poder experimentar prácticamente ese juzgar o ese prejuzgar a las generaciones anteriores por lo que vivieron. Acá, como tú puedes ver, se trata de que en todas las generaciones se van a vivir situaciones muy complejas, dificilísimas, y eso no quita de que nos estemos escudando prácticamente en lo que lo que vivió nuestro pueblo años atrás, y así tratar ni siquiera de juzgar, de justificar nuestras malas acciones de desobediencia. Eso nos ayuda a entender claramente de que siempre hay un remanente, siempre hay un pueblo en particular que está buscando prácticamente guardarse más y más. Y en ese guardar también van a ser recompensados. Dicho eso, también el Midrash nos dice lo siguiente: mientras los egipcios eran intrínsecamente corruptos, los Bene Israel poseían una pureza innata del alma y caracteres refinados, puesto que ellos eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, la atmósfera moral fuertemente corrupta de Egipto era la más degenerada en el mundo, y en aquel tiempo había alcanzado su punto más bajo. Miren eso, ese punto en particular nos está reflejando lo que es el mundo actualmente. Aún así, los Bene Israel, sin excepción, mantuvieron su alto nivel de Kedushá, y eso es lo que hace la diferencia. Durante el exilio egipcio íntegro, de la inmoralidad era inexistente entre ellos, con una excepción, el caso de Shelomit Bat Dibri, el cual la Torá especifica, y no existieron casamientos con no judíos. Hashem mismo testificó luego que todos los hijos eran de linaje puro y limpio. Por lo tanto, es acá donde nosotros vamos viendo algo poderosísimo, muy interesante, relacionado a que también el otro punto de vista nos habla directamente de cómo los Bene Israel también guardaron su pureza. Lo que nos quiere decir eso, de que sí hay remanentes en estos tiempos de que se guardan puros. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente vamos viendo cómo la historia se va repitiendo. Y como les decía hace minutos atrás, porque es fundamental de que tú desde un principio ya comiences a analizar lo que es el libro de Shemot, porque lo que ha de venir muy pronto está relacionado directamente con todo lo que nos dice este libro. Acá están todos los diseños. Si tú quieres entender el plan de redención, tienes que entender Shemot. Si quieres entender lo que ha de ocurrir, tienes que ver los diseños en este libro. Y es ahí en donde vas a tener una información mucho más clara de lo que ha de ocurrir. ¿Cuál es dentro de los propósitos de nuestra vida? Alcanzar el crecimiento moral dentro del mundo es uno de nuestros propósitos, a limitar las características de Hashem plasmadas en su Torá. También uno puede ver más adelante los 13 atributos de Hashem, y eso también tratar de incorporarlos a la vida, y eso va a generar efectivamente un crecimiento moral mayor en nosotros. El error es querer influir ocupando aspectos espirituales para
que ayuden a la persona a obtener y satisfacer sus deseos egoístas. Se considera que la idolatría es falsa, ya que lo único real es Hashem. Dentro del primer punto que hablábamos, es una lucha constante, la lucha por el crecimiento moral o por mantener la moral dentro de nuestras vidas. Y eso prácticamente nosotros lo vamos viendo plasmado en la Torá. Más adelante también vamos a analizar lo que ocurrió con nuestro pueblo cuando entraba en idolatría, cómo se tuvo que defender, cómo paró la idolatría, etcétera. Pero eso ya sería adelantarme muchas parashot y no lo quiero hacer. Dentro de lo cual nosotros vamos viendo acá de que no podemos perder el foco de nuestro propósito. Mantenernos en una actitud y en un crecimiento moral constante en nuestras vidas, para que de esa manera podamos seguir continuando a ser luz en la oscuridad, luz en este mundo, o de lo contrario, cada día van a ser menos de los que puedan brillar. Las desgracias tienen como raíz la idolatría. Y es acá donde me quiero tomar de un punto en particular, el hecho y el objetivo por el cual nosotros ayunamos el 17 de Tamuz. Pero ¿qué tiene que ver esto, el 17 de Tamuz, con este punto o con esta parashá en particular? La verdad es que quiero asociarlo a un punto en particular y qué es lo que puede generar la idolatría como tal. Miren esto. Se construyó el becerro de oro y Moshe rompió las tablas. Jerusalén fue sitiada y sus murallas derribadas, se detuvieron los sacrificios en el templo durante el sitio babilonio, los romanos colocaron un ídolo al interior del templo y los romanos quemaron un rollo de Torá. Pero miren, todos estos acontecimientos partieron por un punto y que está relacionado directamente con la construcción del becerro de oro. Miren, estaba viendo un estudio que la verdad me gustó mucho y hay un planteamiento que es sumamente interesante y que habla respecto a lo que es el becerro de oro. La verdad es que hay mucha información respecto a esto, los motivos, los propósitos por los cuales se hizo. También hay un apartado muy bueno en el libro del Rabino Shapira, en las Buenas Nuevas según el COVID-19, y hay un apartado que habla directamente de lo que es el becerro de oro, que es buenísimo. En una oportunidad lo compartí en uno de los estudios, no lo voy a hacer nuevamente. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender todo esto? De que hay una postura rabínica que me gustó mucho y que dice que el problema no era netamente el hecho de que se haya construido el becerro de oro para que este sea el sustituto a quienes ellos querían adorar, los Bene Israel, sino que lo habían considerado prácticamente como un mediador. Aún así, la transgresión fue porque estaba estipulado, bueno, eso también se ve más adelante en este libro, está estipulado de no hacer imágenes ni nada por el estilo. Por lo tanto, claramente sí es considerado como un acto de idolatría, una transgresión grave, gravísima. Entonces, acá nosotros vamos viendo de que lo que está relacionado directamente con la idolatría a lo largo va a generar demasiados problemas en la vida de la persona. Y es acá en donde lo vamos viendo en lo que es los sucesos tan tristes que ocurrieron en nuestro pueblo a lo largo de la historia. Tenemos el 17 Tamuz, 9 de Ab, por ejemplo, en donde son días de ayuno, días de luto para nuestro pueblo por el hecho de todo lo que se vivió a lo largo de la historia. Es como la persona puede llegar a decir, voy a seguir pecando si total no pasó nada, no hay nada que, digamos, como una consecuencia que me haya ocurrido como tal. A lo mejor no va a ser ahora, no va a ser en este día, pero puede repercutirte en meses o años posteriores. Y es ahí en donde debes tener cuidado y protegerte más y más. Entonces, como podemos ver, la raíz de todos los sucesos ocurridos a lo largo de la historia de nuestro pueblo están relacionados a la idolatría del becerro de oro. La gravedad que existe en la idolatría es no reconocer a Dios como la fuerza suprema de toda la existencia, dando estos atributos a otras falsas deidades. ¿Por qué razón estamos hablando tanto de esta de la asimilación? Estamos hablando tanto de lo que es la idolatría. Porque hay una parashot en particular en donde hablamos ampliamente, abiertamente de lo que es la idolatría. Pero es acá en donde tenemos que ir viendo cuál es prácticamente la sociedad,
en Egipto y la actitud de los Bene Israel, porque es muy similar a la que hay hoy en día. Acá nosotros, como tú puedes ver, como nos decía el Hasonich, la tentación de la idolatría antes a las generaciones antiguas fue mucho más fuerte a la que hay ahora, pero hay mucha fuerza en otras tentaciones hoy en día. Y eso prácticamente genera de que esté el mismo patrón, el patrón que había en Egipto, al que hay hoy, el patrón que hay en los Bene Israel en el pasado y los que hay en este tiempo. Acá nosotros vamos viendo las formas de idolatría, también vemos lo que es el politeísmo. ¿Qué nos dice todo esto? Creer en varios dioses, los cuales poseen varios poderes y escalas morales distintas. Creer que dioses se subyugan al poder de un Dios supremo. Estos son dos aspectos como tal y que estaban directamente también en el libro estaban también en lo que es en los tiempos de Egipto como tal. ¿Qué es lo que pasa? Hay dioses para todo, dioses para el agua, dioses para la tierra, dioses para el cielo, las nubes, lo que tú quieras llamar, ¿ya? No es que existan, sino que cuando digo hay dioses para, según este punto en particular, nada más. Lo que pueden considerar otros pueblos, lo que podría considerar Egipto como tal. Y aparte de eso, creer que dioses se subyugan al poder de uno supremo. ¿Sabes cuál es el problema del segundo? Es el hecho de que las personas llegan a tener más relación con el Dios que se subyuga a otro más que con el Dios supremo. Es uno de los principios también de que habla la idolatría, de lo que puede ocurrir la persona que entra en idolatría. Y es acá en donde vamos viendo la segunda opción. Generalmente la persona establece una relación con los dioses intermedios más que con el Dios supremo. Y es acá en donde prácticamente hay un concepto por parte de judíos que no creen en Yeshua como Mashiach, y a tal punto que prácticamente reflejan que ese es el principio que ocurre, de que quienes creemos en Yeshua como Mesías, prácticamente la persona puede llegar a tener más una relación con el mismo intermediario, con el Mesías, más que con Dios. Son puntos que son muy finos y que también van encasillando a la persona en aquellos puntos como tal. Eso nosotros tenemos que analizarlo, tenemos que verlo, y sobre todo tenemos que tenerlo muy claro en nuestra vida. Cuando tú tienes los conceptos claros en tu vida, una afirmación como esa no te va a dañar. Una afirmación como la que estamos viendo acá no va a generar una destrucción en ti. No tiene que generar que, que tú dejes de creer o que dejes prácticamente de confiar en que Yeshua sí es el Mesías, sino que todo lo contrario, eso tiene que reafirmarlo. Hemos hablado en más de una oportunidad, prácticamente todos los aspectos, todas las características que hay en Yeshua y que son características y aspectos completamente mesiánicos. Por lo tanto, sacando de este punto, claramente sacado dentro de su contexto como tal, genera de que a quienes estamos directamente en el mesianismo se nos pueda tildar de idólatra por parte de nuestros hermanos judíos que aún no creen en Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, ese punto que es tan delicado, tan doloroso también, sabemos de que tiene sus tiempos y tiene sus estaciones. Eso que nos permite a cada uno de nosotros entender de que con mayor fuerza nosotros debemos conocer los aspectos, las características de nuestro Mesías, las características de nuestro Abacadosh, el dador de vida, y de esa manera poder adorarlo correctamente. Acá nosotros tenemos la fe versus lo que es la idolatría, este contraste como tal. La diferencia entre ambos conceptos radica en querer obedecer a Dios y transformar el comportamiento de vida, limitando cualquier deseo que pueda tener el hombre para comenzar a actuar éticamente. La fe, ¿qué es lo que nos llama? O más que nada el concepto mismo de la emuná, que es confianza, también está relacionado con fidelidad, está relacionado directamente con ser una persona que cree directamente en los dichos de la Torá.
la fidelidad misma a la Torá, la fidelidad misma a lo escrito por Hashem. Lo que va a permitir aquello netamente es que la persona pueda estar viviendo no una vida prácticamente como la que quiere vivir, sino que una vida de acuerdo al diseño del Eterno. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace la emuná. Tú te alineas al diseño del Eterno. Lo que hace la idolatría es que tú manipulas y estás buscando y juegas con ese aspecto para que de esa manera tú puedas tener la vida que quieres tener. Prácticamente estás buscando lo que quieres obtener, nada más que eso. Pero no estás dispuesto a llevar una transformación a tu vida de acuerdo al diseño dicho por el Eterno. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo dos aspectos que son maravillosos, o sea, muy importantes. Uno es maravilloso y el otro aspecto no es para nada maravilloso, lo que es de la idolatría. Pero sí la emuná, sí la fe en su palabra, la fe en la Torá, que va a generar prácticamente que la persona pueda tener una constante transformación. Por eso nosotros vamos viendo de que a los Bené Israel les costó una generación esa transformación, 40 años. Que en tu vida en particular esa transformación no te lleve tanto tiempo. Hay un dicho que nos dice prácticamente sé que no está en Torá ni nada por el estilo, pero la verdad es que tiene mucho sentido como tal. Eh, Aprender de los propios errores de inteligentes, pero aprender de los errores de otros es de sabios. El principio como tal tiene razón en muchos aspectos por el hecho de que si te están diciendo la experiencia que vivieron otros, experiencias de dolor, experiencias de daño, y tú estás guiándote por ese mismo camino, y aún así tienes el antecedente de que ese camino conduce a la destrucción, y tú sigues conociendo el desenlace, entonces prácticamente no quieres una transformación de vida, sino lo que estás buscando es querer vivir lo que tú quieres vivir, nada más que eso. Entonces busca siempre que tu vida sea transformada, busca siempre de que tu vida esté en una constante que te permita edificar, que te permita crecer, te permita avanzar y no demores los planes del Eterno, sino que con tu actitud, con tus decisiones, con tu emuná, puedas generar de que todos esos planes puedan vivirse en el tiempo correcto, en el tiempo establecido por el Eterno, y así te puedas evitar dolores, sufrimientos, daños que muchas veces son innecesarios por el hecho de que te los pudiste haber evitado. También nosotros sabemos de que todo pasa por algo y si estás en una etapa en donde por tus decisiones estás sufriendo o estás en una posición de incomodidad como tal, bueno, eso también te tiene que ayudar. Tienes que sacar lo positivo de todo eso, la enseñanza, para que de esa manera también puedas crecer y avanzar. Recuerda lo siguiente, que si el Eterno te da una nueva oportunidad, no caigas en el mismo error. No esperes una nueva oportunidad para caer en el mismo error, sino que tienes que generar otras acciones para tener otros resultados. Todo radica en una modificación constante de nuestras vidas para que así podamos actuar o adecuarnos, más bien dicho, al diseño del Creador. Entonces, ¿cuál era la diferenciación entre los judíos y así también los egipcios? La verdad es que hay puntos bien interesantes acá. El Midrash nos dice, ninguno de ellos le dio a un niño un nombre no judío. O sea, acá nosotros vemos que mantuvieron su esencia. Nosotros entendemos el poder que tiene el nombre, el significado para nuestro pueblo. Prácticamente el nombre es una de las cosas más fundamentales porque está hablando directamente de la identidad que va a tener esa persona. Por ese punto es muy loable el hecho de que cada uno de aquellos niños mantuviera un nombre que esté relacionado con la identidad del pueblo. Además de eso, ellos no cambiaron el lenguaje del país, sino continuaron hablando Lashon HaKodesh, lo que es el hebreo. No se vistieron conforme al uso egipcio, practicaron bondad entre sí y no delataron a sus semejantes judíos ante los egipcios. O sea, en todos estos aspectos mantuvieron su identidad. El asunto es de que la asimilación está en todo esto, la asimilación hasta en los nombres, la asimilación en el lenguaje, en la forma de vestir y en la forma de actuar. En cierta forma, veamos todos estos conceptos, estos aspectos de nuestra vida
y analicemos hasta qué punto estamos asimilados con Egipto dentro de estos puntos, y hacer las modificaciones, las transformaciones que requiere nuestra vida, para que de esa manera podamos reflejar en todo que somos un pueblo especial. Es manifiesto que los judíos en Egipto estaban de lejos menos asimilados de lo que estamos nosotros en nuestros días. Conscientes de su superioridad espiritual, consideraban deshonroso usar prendas cuyos estilos fueran dictados por un gentil o el dar a un niño un nombre no judío. Nuestros sabios escogieron las 4 virtudes dignas de alabanza de los judíos en Egipto para ayudar a guiarnos en nuestro modo de vida en el exilio. Y es ahí en donde más difícil es en el exilio. Más difícil es cuando tenemos prácticamente tantas influencias en nuestras vidas día a día. El asunto es hasta qué punto todas aquellas cosas influyen en nosotros o hasta qué punto no influyen. Eso claramente todas las respuestas las tiene la persona como tal. Tú tienes esa respuesta, hasta qué punto estás asimilado, hasta qué punto en particular tú piensas de que hay cosas que no están reflejando al pueblo al cual tú perteneces. Recuerda siempre de que nosotros somos representantes. Si decimos hablar de Torá, somos representantes de la Torá con nuestras acciones, con nuestra forma de vida. Estamos involucrados en ministerios. Estamos involucrados en donde hay personas que están sobre nosotros. Por lo tanto, debemos representarlas de buena forma. Debemos representarlas de la forma en que se merecen, porque eso habla de la honra. Por lo tanto, es aquí en donde cada día te tienes que ir asimilando más y más a lo que la Torá nos dice, a lo que los sabios de bendita memoria también han establecido, y que ha generado que hasta el día de hoy el pueblo tenga una conducta muy diferente, muy distinta a lo que es el resto del mundo. Y es aquí en donde vamos viendo los primeros aspectos mismos, como el antisemitismo en Egipto. Y eso es tremendo por el hecho de que en este punto en particular, prácticamente vamos viendo las ordenanzas mismas de Faraón, cómo genera que exista más trabajo, más opresión en el pueblo de Israel, en los Bené Israel en este caso, y eso prácticamente lo lleva a que se puedan cansar, a que se puedan aturdir, a que ya no puedan responder. Prácticamente es eliminar al pueblo. Por lo tanto, en este concepto como tal, vamos viendo de que en la sociedad actual estamos viviendo grados de antisemitismo terribles, lamentablemente. Pero todo parte acá. Y se dan cuenta de que todo eso parte de un diseño egipcio, porque Faraón es el primero que comenzó a estipular, a instaurar en su reino los conceptos de antisemitismo que hasta el día de hoy están en el escenario de esta tierra. Cuando Hashem vio que la asimilación progresaba, cambió los sentimientos de los egipcios hacia los judíos, haciéndoles sentir odio hacia ellos. Su antisemitismo recién despertado se manifestó en una serie de decretos malvados contra Cal Israel. Y es acá en donde vamos viendo claro, porque tenía que ocurrir algo tan poderoso, algo tan fuerte, que tenía que ser de esa manera para poder apresurar la Geulá, apresurar la redención. Por esa razón entendemos de que los grados de antisemitismo en estos tiempos van a aumentar, van a seguir aumentando, porque eso va a ir acelerando prácticamente lo que es la redención final, la Geulá. Por lo tanto, que no te extrañe de que se esté viviendo esto. Igual seguimos orando y trabajando para que esto sea amortiguado, para que no genere más daño de lo que ya está ocasionando. Pero aún así, nosotros estamos viendo de que si esto también está aumentando, es porque la Geulá se está apresurando. Y es acá en donde nosotros debemos ocupar todas nuestras fuerzas al máximo. Hashem exige de una persona de acuerdo al potencial de sí misma. Si la persona no ocupa su potencial o su máximo potencial, es considerado como pecado. Y para ascender de la impureza de Egipto, era necesaria una gran fuerza que superara a la del mundo, estando fuera de todas las fuerzas de esta tierra y sus leyes naturales. Por lo tanto, es acá que algo maravilloso, algo bueno, requiere esfuerzo. Y para que de esa manera tú puedas salir de algún grado de asimilación
puedas salir y ascender de lo que es el nivel de Egipto, se requiere que tú ocupes el máximo de tu fuerza. Si tú no lo ocupas, sabiendo de que puedes dar más, te va a ser considerado como pecado. Por lo tanto, las herramientas están, tienes que ocuparlas. El conocimiento ya lo tienes. Tú sabes la identidad de Egipto, cómo es muy similar a la que tenemos hoy en día. Tú sabes cómo respondieron los Beni Israel, por lo tanto, si tú puedes responder de una mejor forma, teniendo ese antecedente, hazlo, para que de esa manera puedas crecer y avanzar mucho más rápido. Y recuerda, cada día, cada día, tú puedes ir saliendo y elevándote más y más. Cada día puedes ascender más del nivel de Egipto y de esa manera puedes tener una identidad, una cultura, una vida más relacionada con la Torá. Que el Eterno siga bendiciendo y prosperando tu vida y que puedas disfrutar grandemente este Shabbat con mucha alegría y así también con mucha paz. Que el Eterno te bendiga.